Bueno, ahí estaba Pablo Dugan con su análisis. Vamos a sumar a Rosario Ayerdi y a compartir nuevamente el mensaje que tuiteaba recién Javier Milei a propósito del conflicto del día, la pelea del presidente con todos los gobernadores de la República Argentina. Y lo que decía Javier Milei, empezaba diciendo hola Nachito y cómplices, y compartía el artículo 194 del Código Penal, en el que le dice al gobernador de Chubut que no puede llevar adelante la decisión que había anticipado, que era dejar de entregar el petróleo y el gas si no se restituían estos fondos que están en conflicto. Rosario, ¿cuál es el análisis que haces de este último mensaje del presidente? Buenas noches. Bueno, primero que nada, un presidente, un jefe de Estado que desde el poder absoluto le dice a un gobernador que tiene que ir preso, ¿no? O sea, en esos mensajes que estamos viendo de Javier Milei, siempre desde un lugar de poder, obviamente desde el principal lugar de poder de la Argentina, habla y le dice Nachito, cómplices, en tono amenazante, diciendo directamente que si hace lo que dijo que iba a hacer, directamente tiene que ir preso. Primero esto, después una escalada de violencia feroz que lleva 3 horas y que la verdad que asombra, desconcierta, porque hasta acá lo que veíamos era a un Javier Milei que sí, que acusaba a los gobernadores, que se peleaba, pero que siempre, incluso con Guillermo Francos en el peor momento, alguien intentó tender puentes. Lo que hay acá es también Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, arremetiendo inmediatamente en esas 3 horas de delirio y de locura y de amenazas contra Nacho Torres y también obviamente Javier Milei contra los gobernadores y el jefe de la ciudad también, que acompaña en ese reclamo, por lo cual se abre, me parece, una nueva etapa. Recordemos que hace unos días desde el gobierno nos decían en la Casa Rosada que se iba a volver a discutir la ley ómnibus en el Congreso y que estaban de vuelta tratando de hablar con los gobernadores. Bueno, me parece que nadie se puede imaginar un Javier Milei que pueda gobernar o que pueda enviar una ley, como dijo el otro día, la ley para que vayan presos anoche, la ley para que vayan presos los que emiten, que pueda enviar un solo proyecto a la Cámara de Diputados o a la Cámara del Senado. Me parece que termina clausurada esa posibilidad de un Javier Milei gobernando con el Congreso, ¿no? Ro, aguantanos un segundo, tenemos otra información también de último momento. Nuevo tuit del presidente Javier Milei, alerta en C5N y dice: así son, sesgados por las cajas, y cita otro tuit de Javier Navia que dice: los gobernadores de Juntos por el Cambio debieron poner paños fríos, hablar en privado con Torres y tender puentes con el gobierno. En lugar de eso sacaron un mal comunicado adhiriendo a un error de inexperto y dinamitando puentes. Así son, sesgados por las cajas, es lo que cita Javier Milei y lo que dice Javier Milei, y cita, por supuesto, en este caso a, fíjate la marca acá, Dani, los gobernadores de Juntos por el Cambio. Él se creía que eran aliados. Hasta aquí hay una conjunción y aparece una ruptura, una división, una marca, y la comparación en el comunicado de la oficina del presidente, donde Milei claramente intentaba poner o llevar toda la discusión de libertad y kirchnerismo, hablando de chavismo, hablando también del gobernador Axel Kicillof, que lo marcaba claramente Pablo Dugas. Otro alerta tenemos aquí en C5N. Alerta en C5N, le respondió Nacho Torres, el gobernador de Chubut, al presidente de la Nación. Presidente, quiero decirle que a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron. A mí me eligieron para defender los intereses de mi provincia y así lo voy a hacer. Acaba de tuitear el presidente Javier Milei también, y Nacho Torres rápidamente le responde de esta manera diciéndole: no le tengo miedo.
Seguimos con el análisis, Rosario, porque la verdad que el vértigo con el que se da este enfrentamiento no deja de sorprendernos. Permanentemente están dialogando a través de la red social, en este caso, el presidente con el principal gobernador que salió a enfrentarlo durante el día de hoy. Sí, esas respuestas tienen una rapidez absoluta a través de las redes sociales. También eso, ¿no? Se usan las redes sociales para contestarse de una manera tan violenta de uno y de otro lado. Los gobernadores Juntos por el Cambio, para poner el contexto, la semana pasada, justo el viernes, una semana atrás, habían tenido una reunión por Zoom entre ellos, en donde habían dicho, nosotros ya no podemos tener más interlocutores con este gobierno porque todo lo que venimos hablando se incumplen. No empezó la pelea con los gobernadores por la ley ómnibus, aunque ahora Javier Milei diga que fue por la ley ómnibus. En realidad, la pelea y la disputa por los gobernadores fue cuando le recortó los recursos a las provincias, o sea, le recortó recursos de transporte, le recortó recursos de educación, y ahí empezó con la disputa con los jefes provinciales, que empezaban a reclamar justamente por esos fondos. Habían tenido una reunión los gobernadores Juntos por el Cambio la semana pasada, una semana atrás, diciendo ya directamente no podemos tener más interlocutores, lo que hablamos con Guillermo Franco no tiene sentido porque después no tenemos respuesta, no llegamos al Ministerio de Economía porque directamente nos cierran las puertas quienes no tienen que habilitar partidas, y mucho menos, por ejemplo, las iba a tener una billetera abierta como era la ministra de Capital Humano, que no la tiene sin lugar a dudas, o cuando abrió la billetera no había un peso porque Luis Caputo no la deja gastar. Ese es el contexto de la pelea de los gobernadores, que vienen desde hace días y días reclamando algunas respuestas y no las consiguen. Un Guillermo Franco tratando de ir al norte a ver a Gustavo Sáenz en Salta y juntarse con algunos gobernadores, a ver si puede empezar a dialogar. Un Gustavo Sáenz que recordemos que también había sido poco de la polémica por traidor por Flavia Rosón, que es era funcionaria de la Secretaría de Minería. Bueno, ese es el contexto en el que se da la pelea. La verdad que uno no pensaba que iba a llegar a esas instancias porque en algún momento el gobierno tiene que tener aliados, pero finalmente Javier Milei, sin lugar a dudas, cree que su aliado es el votante, que su aliado es el 56% de los votos y por eso no necesita capital político. Bueno, vamos a ver hacia adelante. La verdad que es difícil imaginarnos, bueno, el 1 de marzo, que está acá nomás, Javier Milei va a usar el Congreso para hacer esto. Rosario. Javier Milei, sí. No, te sumo un dato. Me dicen que Javier Milei en este momento se está yendo a Estados Unidos, que está, claro, no sé si en camino a viajar o viajando, es lo que me están diciendo. Va a estar viajando con Karina Milei y con Huerta a la cumbre conservadora. Y en relación a lo que hablabas del Congreso, te quería hacer escuchar algo que ya escuchaste de la entrevista que le hicieron a Caputo, en la que daba la posibilidad de revivir la ley, pero no como una necesidad del gobierno, sino como la necesidad de, bueno, si quieren negociar el nuevo paquete fiscal, negociamos primero la ley y ustedes necesitan más lo fiscal. ¿Compartimos ese momento y me haces un comentario a la antesala de todo esto? Vale, por supuesto. ¿Usted me está diciendo que no descarta la ley, que se vuelva a tratar la ley en el Congreso? No, no lo descarto. No. ¿Sería auspicioso para el gobierno? Seguro, sería auspicioso para el país. Para el país. Hago de vuelta la diferencia. El gobierno no lo necesita, pero desde el punto de vista fiscal no lo necesitamos. Desde el punto de vista estructural, como país lo necesitamos todos. Sería clave que los legisladores lo entiendan, porque es un cambio de país. Entonces nosotros lo que decimos es, estamos dispuestos a tratar la ley y el paquete fiscal. Ahora, primero tratemos la ley como habíamos quedado y después analizamos el paquete fiscal. Bueno, este toma y daca, ¿no? ¿Lo ves como un antecedente importante en todo este desenlace? Sí, recordemos anteriormente que cuando se hablaba de la ley ómnibus, lo intocable en los primeros días, después que ingresó a fines de diciembre, era el capítulo fiscal. O sea, para el gobierno lo único que necesitaba era el capítulo fiscal. Claramente iba a tener una derrota en el capítulo fiscal, entonces Luis Caputo hace una conferencia de prensa y dice, bueno, para poder seguir discutiendo la ley, para que no haya trabas,
vamos a sacar el capítulo fiscal. Ahora dice, bueno, nosotros no necesitamos, no es importante el capítulo fiscal, pero quería de vuelta volver a tratar la ley ómnibus en el Congreso. Sin embargo, Javier Milei también dice, no, nosotros no necesitábamos la ley ómnibus. La verdad es que la necesita Javier Milei, la ley ómnibus, necesitan el capítulo fiscal, y por eso sorprende esta escalada en la violencia contra las provincias, respondiéndole a un gobernador, porque se pensaba que se podía llegar a un acuerdo con los gobernadores en estas semanas de cara a las sesiones ordinarias. Pero también lo que les iba a decir, atención, porque el 1 de marzo puede ser una ruptura total y absoluta si no lo es esta noche. Claro. No lo es esta noche. ¿Por qué? Porque Javier Milei el 1 de marzo va a ir a decirle todas las cosas que dice a través de las redes sociales a los legisladores en la cara. ¿Va a ir? Sí, va a ir, y justamente lo que está haciendo Javier Milei, a mí lo que me dijeron es cuando regresa de Estados Unidos, lo que va a hacer es empezar a preparar un discurso muy encendido contra cada uno de los bloques que él siente que lo traicionaron. Bloques que, recordemos, que no tienen que ver con la libertad avanza, pero que él siente que los traicionaron. Él cree que los bloques que llegaron por otra fuerza política tienen que hacer lo que él dice que tienen que hacer. Ahora, Rosario, ¿esto podría llegar a desencadenar en que otros gobernadores tomen medidas similares? Digamos, que se le planten al presidente, porque también le están quitando fondos a sus provincias. Hasta ahora no hemos visto este tipo de medida como la que está anticipando Torres, ¿pero se podría dar? Lo había hecho el vicegobernador de Río Negro en su momento, hace unas semanas atrás. Me parece que lo que está haciendo Javier Milei también es esta táctica de tratar de adoctrinar. Claro. ¿No? O sea, lo hace con Lali Espósito, lo hace con algunos legisladores. Cuidado porque te tiramos con todo, te amenazamos, vamos con todo contra vos para tratar de adoctrinar, para que ningún otro gobernador quiera salir a hacer lo que hizo Nacho Torres, que es simplemente reclamar recursos que le corresponden. O sea, porque a veces que perdemos de vista, es reclamar recursos que le corresponden, y esa es la escalada que generó de violencia de parte de la Casa Rosada. Bueno, me parece que Javier Milei juega el adoctrinamiento, hay que ver hasta dónde le funciona. Yo creo que con algunos diputados y senadores le podía llegar a funcionar en el tratamiento de algunas leyes. Acá los gobernadores, y esto también es importante decirlo, tienen los votos en el Congreso para enviar proyectos y tratar proyectos que les interesen. Aunque Javier Milei incluso después los veces vuelva al Congreso, y siguen teniendo los votos para que los proyectos que ellos quieren, gobernadores Juntos por el Cambio, del radicalismo, del peronismo, empezar a gobernar a través del Congreso con proyectos que no afecten a sus provincias, lo pueden hacer también. Bien, Rosario, bueno, esto seguramente en las próximas horas va a seguir escalando, porque la situación que estamos viviendo es inédita realmente. Imagino que vos también en tus años de trabajo tendrás una mirada sobre esto, ¿no? La particularidad de un presidente que asume el poder sin ningún gobernador, y que ahora, al contrario de la lógica que podemos imaginar muchos, en vez de tratar de sumar aliados, se termina peleando con todos. Te dejo una reflexión final, y desde ya te agradecemos por el horario, porque bueno, es viernes a las 11 de la noche y estamos en pleno conflicto nacional. Sí, bueno, sabés que yo me quedo pensando en una frase que escuché hace unos días nada más decir a Andrés Malamud. Él hablaba de que los presidentes duran lo que dice la Constitución cuando tienen dos cosas: o el poder legislativo, el poder político, o el poder popular. Bueno, el poder político Javier Milei no lo tiene. Por ahora tiene el poder popular, y por eso se escuda Javier Milei en estos ataques, en el poder popular, en el poder del 56% que cree que sigue sosteniendo. La pregunta siempre que nos hacemos es ¿hasta dónde llega el poder popular de Javier Milei? ¿Y qué va a pasar cuando el poder popular merme y vuelva o tenga que necesitar el poder político? Exactamente. Bueno, gracias, Rosario, buenas noches. Buenas noches. Una alerta. Alerta en C5N, información de último momento. Bueno, otro tuit del presidente Javier Milei.
arrobando al gobernador Ignacio Torres. Nuevamente lo llama Nachito y le dice: no te hagas drama, que lo vamos a resolver en la justicia. De paso, aprendé a leer un contrato de deuda, así te evitás quedar en un muy ridículo offside. Ánimo, ya aprenderás. Y Nacho Torres decía: presidente, quiero decirle que a diferencia de otros, yo no le tengo miedo, no vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes, no creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Estaría bueno si en algún momento podemos establecer contacto, si tenemos suerte, ¿no?, de hablar con el gobernador Ignacio Torres, que es sin dudas la voz, la palabra del día y quien concentró a todos los gobernadores de las provincias, incluyendo al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en diferentes comunicados de apoyos y solidaridades. En este caso, compartíamos la respuesta a Ignacio Torres y recordar esto, como lo decía Pablo, nunca fue inédito que todos los gobernadores se junten, en este caso por una causa común, y lo raro que es contra el presidente Javier Milei, que en estos momentos está viajando a los Estados Unidos. Me dicen que el viaje creo que salía a las 22 horas. Recordemos que está yendo a una convención conservadora en Estados Unidos, donde va a estar también Donald Trump. Sí, bueno, es como una conversación directamente que están teniendo, una pelea pública a la vista de todos en las redes sociales. Esto que estamos compartiendo está ocurriendo ahora. Tuitea el gobernador de Chubut, responde el presidente, vuelve a contestar el gobernador y nuevamente el presidente de la Nación. Eso es lo que estamos compartiendo ahora. Y atención, porque hay ministros del Gabinete Nacional que también se están pronunciando por estos momentos, esta noche, una noche muy cargada de información, Lauti. Sí, y acaba de tuitear también la ministra de Seguridad, lo estoy recibiendo en este momento, sí, Patricia en Bullrich. Vivo, ¿no? En la ministra de Seguridad, no sé si lo tenemos en estos momentos, mientras lo voy leyendo. Y ahí está. Ahí está, mirá. Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiemos. Pero me detengo acá, Dani, y analicémoslo. Tratemos de pensarlo juntos. Analizar, en este mensaje. Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo con Ignacio Torres, es lo que está diciendo, cuando tenés a todos los gobernadores de Juntos por el Cambio y los del PRO, y en este caso el gobernador Ignacio Torres es el gobernador de Chubut, quien ha reunido el apoyo de todos y que es del PRO justamente, ¿no? Claro, y junto además, a Rogelio Frigerio. Es uno de los gobernadores que es del riñón del PRO, ¿sí? Muy cercano al fundador del PRO, a Mauricio Macri. Esta discusión se está dando en momentos en que también se está discutiendo la presidencia del partido y hay también una disputa, un enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri que se deja ver entre líneas también en este mensaje, señalando la ministra a los gobernadores del PRO que salieron a apoyar, repetimos, salieron a apoyar los gobernadores del PRO a Nacho Torres y todos los gobernadores de otros signos políticos también. Vamos a una tanda muy cortita y tenemos muchísima más información que nos llega. Están muy picantes los celulares, está llegando mucha información y seguro que vamos a estar hablando con